No, este título de video no es falso, suena increíble, pero en Filipinas existe realmente un centro de detención que funciona exclusivamente para niños. Y no estamos hablando de adolescentes que están a punto de cumplir 18 años. Nos referimos a niños pequeños, niños que deberían estar en la escuela primaria, en el jardín de infancia y sobre todo con sus padres. Hoy te mostramos esta impactante instalación y te explicamos por qué algo tan cruel siquiera existe. Cuando hablamos del centro de detención para niños, nos referimos específicamente al Centro Juvenil Filipino, Bahay Pag-asa. Por cierto, Bahay Pag-asa se traduce como Casa de la Esperanza. Podría sonar bonito, pero la única esperanza real es poder salir de allí lo más rápido posible. Porque mientras que en la mayoría de los países los centros de detención juvenil se enfocan en rehabilitar a los menores, los niños de 7, 8 o 10 años en Bahay Pag-asa simplemente son encerrados. Y encerrados junto con muchos otros dentro de diminutas celdas con barrotes, sin ningún tipo de comodidad. Casi no hay actividades ni ninguna forma de variedad. Lo increíblemente duro que es el día a día en lo que probablemente sea el único centro de detención infantil del mundo se hace evidente muy temprano en la mañana, a las 5 en punto para ser exactos, porque a esa hora exacta los niños son despertados por los guardias y supervisores, y es entonces cuando comienza la lucha diaria de los niños, aunque en realidad la propia noche también podría considerarse una lucha. Muchos duermen dentro de las celdas, apretujados uno al lado del otro sobre el frío y desnudo suelo de concreto. Incluso los centros de detención más duros de Estados Unidos parecerían un lujo comparados con Bahay Pag-asa. Después de que los niños son despertados bruscamente, los envían a los baños temprano por la mañana. Estas salas, igual que las celdas, fueron diseñadas para muchos menos internos y no hay suficientes inodoros ni lavamanos para todos. El agua limpia y el jabón también escasean, y como todos están estresados y tensos, las condiciones catastróficas provocan conflictos constantemente. Y así, en Bahay Pag-asa normalmente rige la ley del más fuerte. Esto significa que solo quienes logran abrirse paso a empujones pueden lavarse o usar un inodoro. De todos modos, todos tienen que darse prisa porque a las 6:30 de la mañana son obligados a regresar a sus celdas donde se sirve el desayuno. Y eso no es nada emocionante, porque para la primera comida del día, Bahay Pag-asa normalmente ofrece solo una pequeña porción de arroz y quizás un pedazo de pescado seco, una sopa aguada. Los niños deben comer esta ración miserable sentados en el suelo de sus celdas. Y nuevamente, los más pequeños y débiles son los que más sufren. Como las porciones son limitadas, los internos más fuertes o mayores, los llamados mayores, a menudo se quedan con comida extra o se la roban a los más débiles. De 8 de la mañana hasta alrededor de las 11, las directrices oficiales del gobierno dicen que los internos deberían recibir clases escolares. Esto podría sonar positivo al principio, pero hay un gran problema. Esas clases simplemente nunca ocurren. ¿Pero por qué no? El gobierno filipino en realidad pretende que Bahay Pag-asa detenga a los niños, pero también los apoye. Se supone que deben recibir buenas comidas, orientación afectuosa de los supervisores y una educación adecuada. El problema es que este país extremadamente pobre simplemente no puede permitirse esa visión, por lo que a los centros les falta prácticamente todo. Casi nunca hay cuidadores adecuados, no hay maestros y ni siquiera suficiente comida para todos, y por eso las clases requeridas nunca se llevan a cabo. En su lugar, los niños pasan toda la mañana abandonados a su suerte en las celdas o en los patios sobrepoblados. No hay actividades significativas y por ello no sorprende que este tiempo muerto esté completamente dominado por jerarquías internas. Los niños más jóvenes o recién llegados suelen tener que realizar servicios para los mayores por las mañanas, por ejemplo, lavarles la ropa, masajearlos o servirles como recaderos. Quien se niega es intimidado, agredido físicamente o incluso algo peor, como recuerda el exinterno Jerry, quien fue encerrado en Bahay Pag-asa con solo 11 años simplemente por violar un toque de queda. Yung binugbog po nila ako na pagkatapos po yung hindi ko po makalimutan nung may nangyaring sexual abuse po. El miedo a los internos mayores marca toda la mañana para los niños. No pueden contar con ayuda del personal. Los guardias normalmente no intervienen, ya sea porque están sobrepasados o porque algunos incluso forman parte de la jerarquía violenta. El resto del día es igual de monótono. De 12 a 1 del mediodía hay un almuerzo escaso. Y al igual que el desayuno, es terrible. Usualmente solo un poco de arroz con un toque de salsa. Muchos de los niños están gravemente desnutridos porque llega un punto en el que ya no pueden tragar la comida. Después del almuerzo
almuerzo toda la tarde debería, según las directrices oficiales, estar llena de actividades significativas como deportes, programas vocacionales o apoyo psicológico. Pero como probablemente ya imaginas, la realidad aquí también es completamente diferente. Para cientos de niños traumatizados, solo hay un psicólogo, lo que hace casi imposible conseguir una cita, y los demás programas planificados casi nunca se llevan a cabo. En su lugar, los niños se sientan literalmente unos encima de otros hasta las 5 de la tarde sin nada que hacer, lo que naturalmente fomenta la agresión y el acoso. En el calor sofocante y las condiciones de hacinamiento del centro filipino, junto con la mala higiene, enfermedades de la piel como la sarna, la tuberculosis e infecciones respiratorias se propagan rápidamente. La atención médica solo está disponible si tienes suerte. Tan desolada como el resto del día, la cena a las 5 de la tarde es igual de escasa y de mala calidad que las demás comidas. Después de eso, todos los internos son encerrados nuevamente en sus celdas y comienza la noche. Y aunque cueste creerlo, este es el peor momento en Bahay Pagasa, porque una vez que se apagan las luces, los guardias dejan de revisar las celdas y bajo la cubierta de la oscuridad, los internos más jóvenes quedan completamente indefensos ante maltratos graves y abusos por parte de los adolescentes mayores. Informes de ONG confirman que estas condiciones horribles en Bahay Pagasa son la realidad diaria. They are locked inside, so many overcrowding in a small space. They don't have beds in most of these places. They sleep on the concrete floor. There's many places the toilets are full of dirt and stuffed up. There's no running water. They only shower sometimes twice a week if they're allowed. They go hungry. And inside there's severe abuse. And bigger boys are the ones who are raping, beating and bullying the small children. Por miedo a que los mayores los lastimen, muchos de los niños apenas duermen, se agrupan entre sí o intentan esconderse en rincones, aunque eso es casi imposible debido al hacinamiento extremo. El peor momento en Bahay Pagasa solo termina a las 5 de la mañana cuando comienza nuevamente el despertar, y esto se repite día tras día, y para la mayoría de los internos esto continúa durante meses o incluso años. Muchos de los niños están encerrados allí sin haber visto jamás a un juez ni haber recibido asistencia legal. Tampoco tienen idea de cuánto tiempo tendrán que permanecer en Bahay Pagasa. Ahora probablemente te estás preguntando cómo es posible esto y qué delitos pudieron haber cometido niños de 8, 9 o 10 años para merecer semejante destino, lo que nos lleva al porqué y quizá la verdad más impactante sobre los centros de detención infantil en Filipinas, porque en realidad muchos de estos niños son inocentes, no cometieron delitos graves que justificaran prisión, especialmente a una edad tan temprana. Muchos de los niños internos están encerrados solo por ofensas relativamente menores. Fueron acusados de robar comida o de violar toques de queda nocturnos, igual que este pequeño niño. Tawat, hari semangga. Tawat na ko, ano, sige mo gusto rin. Way part ako mamada, sige lang saad. Maunan ako pangawato, mga madato. Di mo ngawat ko break. Denny, de 9 años, a quien estás viendo aquí, terminó en detención solo porque robó 6 latas de sardinas por hambre. Algunos de los internos también fueron explotados por pandillas criminales como mensajeros de sustancias ilegales. Dado que para el sistema de justicia es más fácil detener a los niños que capturar a los cabecillas, los niños terminan cumpliendo las penas mientras las redes criminales organizadas continúan operando sin consecuencias. Pero si los niños son más o menos inocentes y a menudo solo cometieron faltas pequeñas por pura desesperación, ¿por qué están encerrados en una de las instalaciones más duras imaginables? Para entender eso hay que comprender la situación en Filipinas. El país tiene una especie de sociedad de dos clases. Están los niños de familias normales de clase media y alta, y luego están los llamados niños de la calle, niños cuyos padres viven en los barrios marginales de las grandes ciudades, o niños que ya ni siquiera tienen padres y vagan por las calles de Manila como huérfanos sin hogar. Casi todos los internos del centro son niños de la calle que roban por pura necesidad para sobrevivir. Son niños que en realidad deberían recibir ayuda mediante programas sociales en lugar de ser encarcelados en condiciones inhumanas. Sin embargo, el gobierno filipino es radicalmente nacionalista y populista. Los niños de la calle son vistos como una molestia y los políticos a menudo se refieren a ellos como indeseables, que deben ser eliminados de las calles. Eso es más fácil y barato que abordar los verdaderos problemas que hacen que existan tantos niños de la calle en primer lugar. En las grandes ciudades
ciudades hay miles de niños callejeros cuyos padres murieron o que huyeron de hogares violentos. No existe una red de seguridad social ni apoyo estatal para ellos, por lo que no tienen otra opción más que vivir en las calles, valerse por sí mismos y inevitablemente involucrarse en pequeños delitos. Para dar al público la impresión de que están tomando medidas estrictas contra la criminalidad, el gobierno ordena con frecuencia redadas para limpiar la ciudad. Durante estas operaciones de limpieza, los oficiales recorren las calles y cazan a los niños de la calle. Los niños a menudo intentan esconderse bajo puentes o en otros lugares difíciles de alcanzar. Igual que este grupo de niños que estás viendo ahora, cada día arriesgan trepadas peligrosas solo para encontrar un lugar algo seguro donde dormir y donde la policía no pueda atraparlos. Los arrestos son a menudo completamente arbitrarios y no solo por cosas como robar comida, sino también por ofensas como mendicidad o merodeo. Simplemente estar fuera de noche ya es suficiente para ser arrestado por violar el toque de queda. Después del arresto, los niños simplemente son subidos a camiones y llevados directamente a Bajay Pagasa. Al final, al gobierno solo le importa presentar una imagen de ciudad limpia. La política filipina no tiene interés en abordar por qué tantos niños en el país deben vivir vidas tan duras como niños de la calle, ni en combatir las causas profundas de su pobreza. Mientras los niños estén encerrados en masa, los votantes tienen la impresión de que el gobierno está tomando medidas fuertes contra la criminalidad, y eso es todo lo que les importa a los políticos.